Hoy día vamos a ver las taquicardias supraventriculares, ya hemos visto algunas de ellas, pero bueno, vamos a enfocar en aquellas que no hemos visto. Hablamos de taquicardias cuando tenemos frecuencias cardíacas mayores a 100, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Entonces las taquiarritmias se pueden dividir en dos grandes grupos, en taquiarritmias supraventriculares y taquiarritmias ventriculares. ¿Qué va a ser la diferencia entre una y otra en el electrocardiograma? Es el QRS ancho o el QRS angosto, ¿no? En el caso de las taquiarritmias supraventriculares, el QRS será estrecho, y en el caso de las taquiarritmias ventriculares, el QRS será ancho, ¿no? Esto no es en el 100% de los casos. Hay taquicardias supraventriculares que pueden cursar con QRS ancho en algunas situaciones especiales, cuando hay bloqueos de rama preexistentes, por ejemplo, el paciente ya tiene un bloqueo de rama derecha, aunque sea una taquicardia supraventricular, puede cursar con un QRS ancho, y en otros casos que por frecuencia cardíaca también, cuando la frecuencia cardíaca está alta, se producen bloqueos y eso hace que haya una conducción ancha, ¿bien? Entonces hay excepciones, también hay ciertas arritmias que pueden conducir cuando hablamos de vías accesorias y son con conducción anterógrada, pueden producir también QRS ensanchado. Pero más allá de eso, lo que quiero que ustedes sepan es que vamos a ver siempre lo que es lo más típico. Acá no vamos a estudiar lo atípico, vamos a estudiar lo que es lo típico. Entonces, hasta no demostrar lo contrario, toda taquicardia supraventricular con QRS estrecho va a ser una supraventricular y toda taquicardia con QRS ancho va a ser una taquicardia ventricular. Cada vez que veamos un electrocardiograma, vamos a pensar que si el QRS es ancho, estamos ante una taquiarritmia, eso es una taquicardia ventricular hasta no demostrar lo contrario. Bien, listo. Entonces, cuando hablamos de taquicardias o taquiarritmias supraventriculares, tenemos que dividirlas en dos grandes grupos. Aquellas que están contenidas solamente en el tejido auricular, básicamente que no requieren el nodo AB para su mantenimiento, y aquellas que sí van a requerir del nodo AB para su mantenimiento, para su reentrada, mejor dicho, ¿no? Entre aquellas que requieren solamente el tejido auricular, tenemos la fibrilación auricular, que ya la estudiamos, ese ritmo irregularmente irregular, típico, con ondas F minúsculas, el flúter auricular y la taquicardia auricular. Y aquellas, en cambio, que son las que vamos a ver el día de hoy, que utilizan el nodo AB para mantener su circuito de reentrada, es la taquicardia reentrante nodal y la taquicardia con participación de la vía accesoria. Cada una de esas se divide en dos, como ustedes ven. Acá, taquicardia reentrante intranodal. Este de aquí se divide en la común o típica conocida y no común atípica. La típica es el 90% de los casos y es la única que vamos a ver. No vamos a ver la típica. En cuanto a la taquicardia con participación de vía accesoria, tenemos con tiempo de conducción corto o tiempo de conducción largo, pero básicamente anterógrada y retrógrada, o lo que se llama ortodrómica y antidrómica. A estas arritmias, cuando hablamos de taquicardias paroxísticas supraventriculares, ese término taquicardias paroxísticas supraventriculares se refiere básicamente a estos dos grandes grupos. Bien, cada vez que ustedes escuchen ese término, si bien cualquiera de estas arritmias se puede presentar de forma paroxística, lo más común es que el paroxismo sea típico en la taquicardia cantante intranodal y la taquicardia con vía accesoria. Son aquellas que aparecen. ¿Por qué decimos paroxístico? Porque aparecen súbitamente y se cortan súbitamente. Entonces, ese es el signo particular de las taquicardias supraventriculares paroxísticas. Aparecen de un momento a otro, el paciente está tranquilo y arranca de golpe con la frecuencia cardíaca elevada. No es progresivo el aumento de la frecuencia cardíaca, sino que es súbito. Y asimismo suelen cortar de forma brusca. Bien, la taquicardia auricular también se puede considerar una tercera entidad como taquicardia paroxística supraventricular. Bien. Lo explico para que ustedes también tengan en claro de cuando hablamos de fibrilación auricular paroxística, que también lo hemos dicho, ¿verdad? Ese término también pueden ser paroxismos, pero cuando hablamos en general de las taquicardias supraventriculares paroxísticas, vuelvo a repetir, nos referimos a estas dos grandes entidades. ¿Bien? Listo. Entonces, las taquicardias supraventriculares son un grupo de trastornos del ritmo cardíaco en las que al menos es necesaria una estructura situada por encima del haz de His para el mantenimiento de la misma. Es decir, por encima del haz de His será todo supraventricular, toda arritmia que aparezca por este lado. Y todo lo que está por debajo del haz de His será ventricular, ¿no? Entonces, por acá tenemos QRS como angosto y por acá abajo tenemos QRS ancho. Entonces, las taquicardias supraventriculares en general, no hablo paroxísticas, sino supraventriculares, incluyen a la taquicardia sinusal fisiológica, a la taquicardia sinusal inapropiada, la taquicardia intranodal, la taquicardia por vía accesoria, el flúter auricular y fibrilación auricular, que ya las vimos, por eso no vamos a hablar de ellas, ya está ese tema dado, y la taquicardia auricular. Bien, hablemos de la taquicardia sinusal.
La taquicardia sinusal se define como un aumento de la frecuencia sinusal por encima de 100 latidos por minuto en relación con factores como el estrés físico, el ejercicio físico, el estrés emocional, el embarazo o incluso fármacos, ¿no? En el registro electrocardiográfico podemos observar que la onda P es igual en todos los latidos, positiva en D1, D2, D3 ABF y bifásica en B1 con una relación ventricular 1:1. Entonces, cuando vemos este ritmo, fíjense que la onda P, ¿cómo es? Sinusal. Es una onda P que es positiva en todas estas derivaciones, bifásica en B1 y cumple todas las reglas para hacer un ritmo sinusal. Se presenta en pacientes que están cursando también una infección, por ejemplo, dentro de un hospital, o con dolor, o con un cuadro abdominal agudo, por ejemplo, por poner un ejemplo. Todo aquello provoca secundariamente una activación simpática y, por tanto, una frecuencia cardíaca elevada con taquicardia sinusal. Pero esto no es una arritmia. ¿Ustedes cómo lo reconocen? Porque tienen una onda P que precede cada QRS. Puede que la frecuencia cardíaca pueda llegar inclusive, según lo dice el libro de Desire, hasta 200. Yo no he visto una taquicardia sinusal hasta 200, sería muy estrechito para ver todas las ondas, pero generalmente ustedes pueden encontrar pacientes que están cursando con cuadros sépticos que llegan hasta 150, 160, 170 latidos por minuto y sigue siendo sinusal. ¿Bien? Entonces lo que nos va a dar la clave es la visualización de la onda P que va precediendo cada QRS, cumpliendo todas las reglas que ya hemos hablado para ritmo sinusal. Bien, ¿cómo va a ser el tratamiento? Vamos a corregir lo que está desencadenando esto, ¿no? Si es una infección, daremos tratamiento antibiótico, si es dolor, daremos un analgésico, aquello que esté provocando o que sea la causa primaria, resolverá la taquicardia sinusal que es secundaria o reactiva, ¿bien? Ahora, existe la taquicardia sinusal inapropiada y les he puesto el mismo electrocardiograma. ¿Por qué les he puesto el mismo electrocardiograma? Porque es una taquicardia sinusal. La única diferencia es que se presenta de forma inapropiada. ¿Qué quiere decir que es de forma inapropiada? Que el paciente no está con estrés emocional, que no está con una infección, que no está con nada que pueda aumentar su frecuencia cardíaca y sin embargo presenta frecuencia cardíaca alterada. Por ejemplo, la compañera aquí que está presente, ella está en reposo en este momento. Su frecuencia cardíaca debería ser menor de 100. Pero si su frecuencia cardíaca fuese superior a 100 la mayor parte de las veces, o le hiciéramos un Holter de 24 horas y tuviera una frecuencia cardíaca promedio mayor a 90, 100 latidos por minuto, podemos decir que tiene una taquicardia sinusal inapropiada. ¿Por qué? Porque está en reposo, no debería tenerla. ¿Y eso por qué es consecuencia? ¿O a qué se debe? Se debe a que hay una alteración propia del nodo sinusal. El nodo sinusal, por alguna razón, es más sensible al sistema simpático y menos sensible al parasimpático, y por tanto se mantiene con una frecuencia cardíaca elevada. ¿Y cuál es el problema con esta arritmia? Que si se mantiene por muchos años también puede ser causa de una taquicardia o miopatía. Entonces muchas veces tenemos que tratarlo y por otro lado muchas veces es sintomática, el paciente se queja de palpitaciones y eso reduce su calidad de vida. ¿Ve? Entonces en ellos tenemos que dar tratamiento. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Puede ser beta bloqueantes, pueden ser calcio antagonistas que tienen acción a nivel del nodo sinusal, litiazem, virapamilo, o más sobre todo hay resultados con ivabradina, que es un fármaco que también enlentece sobre todo el latido del nodo sinusal. También puede practicarse ablación o modulación del nodo, a veces son tratamientos invasivos electrofisiológicos. Bien. Okay. Hay pacientes con síndrome metabólico, y aquí lo nombro, los síndromes metabólicos que cursan con taquicardia, personas que tienen el síndrome metabólico florido con esa inflamación crónica de bajo grado, suelen tener frecuencias cardíacas elevadas. Ustedes lo van a empezar a ver, fíjense cuando vean pacientes con sobrepeso, con obesidad, esos pacientes suelen tener frecuencia cardíaca elevada, pero no es una taquicardia sinusal inapropiada, sino que más bien una respuesta del cuerpo a una activación de todos estos sistemas de simpático, inflamatorio a consecuencia del síndrome metabólico. ¿Bien? Entonces, ahora entrando a las taquicardias paroxísticas supraventriculares, nos vamos a referir a estos dos grandes grupos, la taquicardia reentrante intranodal y la taquicardia por conducción a través de una vía accesoria. Las taquicardias paroxísticas supraventriculares son ritmos rápidos, entre 140 y 220 latidos por minuto, irregulares, en los cuales algunas estructuras por encima de la bifurcación del haz de His es necesaria para su mantenimiento. Los tres tipos más frecuentes son la taquicardia reentrante nodal y las taquicardias mediadas por una vía accesoria y las taquicardias auriculares. Son arritmias de pronóstico benigno en cuanto a la vida, aunque es típico que sean sintomáticas y crónicamente recidivantes, por lo que producen cierto grado de invalidez. Aquí lo importante es saber que cuando hablamos de esto, sobre todo estos dos grandes grupos, la taquicardia reentrante nuevamente y la taquicardia por vía accesoria, suelen ser pacientes con corazón estructuralmente sano. Eso es lo que tenemos que empezar a tener en nuestra mente. No son los pacientes con fibrilación auricular que tienen cardiopatía de base o con flúter auricular.
en general son pacientes que tienen un corazón estructuralmente sano y que su problema está en el nodo auriculoventricular o que nacieron con una vía accesoria. ¿Bien? Producen palpitaciones rápidas y irregulares de inicio brusco, por eso se llaman paroxísticas. Los episodios pueden durar desde unos pocos minutos a varias horas y la finalización también es brusca. Ocurre con frecuencia en adultos jóvenes y es más común en mujeres. Esta es la taquicardia cantante intranodal. Nos vamos a ir ubicando por edades. Entre más joven, más chance de que sea una taquicardia por vía accesoria. Si estamos llegando a la cuarta, quinta década de la vida, sobre todo en mujeres, vamos a sospechar de una reentrante intranodal. Y en general no se asocian a cardiopatía, como les venía diciendo. Su tratamiento puede ser farmacológico, pero dada la eficacia alcanzada por los procedimientos de ablación por catéter, con frecuencia se recurre a esto. Esto es curativo. Si hay una vía accesoria, se puede ablacionar y se acaba la arritmia. Si tenemos un problema en el nodo AB con una reentrada dentro del nodo AB, se quema ese circuito y desaparece la arritmia y queda curado el paciente. La preexcitación ventricular se debe a la presencia de una vía accesoria auriculoventricular. Esta puede cursar asintomática, produciendo un patrón electrocardiográfico característico, provocar taquicardias paroxísticas supraventriculares o propiciar otros tipos de arritmias. Muy rara vez pueden causar muerte súbita. El tratamiento de elección en los casos sintomáticos es la ablación por catéter de la vía accesoria. La actitud terapéutica en estos casos asintomáticos es motivo de controversia. O sea, que hay pacientes que tienen, ya lo veremos cuando veamos, se cansamos a ver síndrome de Wolff-Parkinson-White, que tienen este síndrome pero que no tienen síntomas. Entonces, ¿qué hacer ante un AS que se reconoce por alguna otra, por alguna electrocardiograma donde se puede observar esta onda delta y las características electrocardiográficas, pero que el paciente nunca tuvo una arritmia? Entonces, ¿qué hacer ante ese paciente? ¿Se lo ablaciona o no se lo ablaciona? Pues eso es lo que está todavía en controversia. La entrada nodal o la reentrada nodal es la causa más común de taquicardia supraventricular. La causa más común, en el 60% de todas las taquicardias paroxísticas supraventriculares obedecen a la reentrante intranodal. Es la más común. La preexcitación o la taquicardia por vía accesoria representa el 30% de los casos. Entonces, la más común es la reentrante intranodal. Se debe a que los pacientes afectados poseen dos vías de conducción de impulso eléctrico a nivel del nodo auriculoventricular. Bien, entonces empecemos ahora con la taquicardia por reentrada nodal. Vamos a revisar en qué consiste esta patología. Es la causa más frecuente de las taquicardias paroxísticas supraventriculares en corazones sanos. Volvemos a repetir, cerca del 60% de los casos obedecen a esta taquicardia paroxística. Las mujeres son más propensas a padecer la taquicardia por la entrada en la unión AB y es más frecuente observarla en edades intermedias entre los 40 y 50 años. Se origina por la presencia de una doble vía de conducción comunicada en el nodo AB, una rápida y otra lenta, que ante la aparición de un estímulo auricular extra, una extrasístole supraventricular, genera un mecanismo de reentrada que perpetúa la taquicardia. Entonces, fíjense ustedes, este gráfico representa el nodo auriculoventricular. Todos tenemos en el nodo auriculoventricular una vía rápida y una vía lenta. Y nuestros impulsos pasan de la aurícula hacia el ventrículo a través de la vía rápida, generalmente. Siempre la vamos a utilizar en corazones y con un ritmo normal, la vía rápida, porque tiene una conducción que es más rápida. Por eso, aunque su periodo refractario es más largo, su conducción es más rápida. Pero en ocasiones, en pacientes predispuestos, ¿no?, que tienen esta predisposición a esta arritmia, puede suceder que una vez que llega o aparece un extrasístole, un estímulo anticipado, esta vía rápida se encuentre en periodo refractario y no la pueda conducir y se vaya por la vía lenta. Y es ahí donde empieza el circuito de reentrada de la taquicardia intranodal. Viene el impulso de una extrasístole supraventricular, estimula la vía lenta y a través de la vía lenta pasa la conducción ventricular, pero retorna y regresa hacia arriba, hacia la aurícula por la vía rápida, ¿sí ven? Y al regresar vuelve a estimular la vía lenta, y la vía lenta estimula la vía rápida, y la vía rápida estimula la vía lenta, y etcétera, y un circuito que tenemos que cortar ya vamos a ver, con maniobras vagales, con medicación, para cortar esta arritmia. A veces lo hace espontáneamente, pero es así como ocurre. Importante recalcar aquí, fíjense esto, que al mismo tiempo tengo una estimulación de la aurícula de forma retrógrada y al mismo tiempo tengo una estimulación del ventrículo de forma anterógrada. ¿Qué ocasiona esto? Que la contracción auricular y la contracción ventricular sean simultáneas. Y si pasa que sea simultánea, ¿qué va a pasar con el vaciamiento de la aurícula hacia el ventrículo? No va a ser efectivo porque va a encontrar la válvula B cerrada. Entonces estos pacientes van a presentar síntomas, que ya vamos a ver, y signos
típicos de esta arritmia reentrante porque por la activación simultánea o casi simultánea entre el ventrículo y la aurícula. Entonces de ella vamos a ver que hay dos tipos, como les venía mencionando, la típica y la típica. Solamente veremos la típica o común, es la forma más frecuente de taquicardia intranodal, en 90% de los casos, donde presenta una conducción descendente por vía lenta y ascendente por vía rápida. Es la que les acabo de explicar. ¿Cuál sería la típica? La que ocurre de forma inversa. Es decir, que la conducción se da por la vía rápida hacia el ventrículo y la vía retrógrada se da por la vía lenta, ¿no? Pero veremos solamente la que les expliqué, la típica, que va por vía lenta y asciende por la vía rápida. Suele desencadenarse tras una extracisión auricular que se encuentra a una vía rápida en periodo refractario y capaz de conducir, por lo que el estímulo se conduce por la vía lenta. Bien. Entonces, esto no olvidar, característica de esta arritmia, que ocurre la despolarización auricular y ventricular en forma casi simultánea. Bien, entonces veamos cuáles son los síntomas o la clínica de este cuadro. Es decir, que el síntoma más usual son las palpitaciones regulares. Cuando un paciente tiene palpitaciones, es habitual que les va a referir cómo son las palpitaciones. Los pacientes se las suelen marcar incluso. Y usted le pregunta, ¿cómo es su palpitación? O sea, su síntoma, ¿no? Porque ellos a veces dicen, me late el corazón, siento que... Bueno, ellos les van a marcar incluso el tiempo, ellos suelen marcar el ritmo y les hacen que marque un ritmo regular. Cuando tienen fibrilación auricular, ellos mismos le dicen que no es regular, es como que el ritmo está raro. En cambio, en este caso suelen decir que son regulares, ¿no? La percepción del latido cervical es algo característico de las taquicardias reentrantes nodales, pues ocurre hasta en la mitad de los casos, aún sin ser específico de esta entidad. Ahora vamos a ver cuáles son esos criterios electrocardiográficos de la taquicardia por reentrada nodal. En el electrocardiograma, la taquicardia intranodal se caracteriza por lo siguiente: taquicardia irregular de QRS estrecho. Cuando tenemos una taquiarritmia, dijimos que vamos a evaluar el QRS, ¿no? Si ese es estrecho o es angosto. Si es angosto, pensamos en supraventriculares. Pero nos podemos hacer una pregunta más: ¿el ritmo es regular o irregular? Porque ahí nos va a permitir partir las aguas entre las taquicardias paroxísticas y la fibrilación o el aleteo con conducción AB variable. Entonces, esta taquicardia es una taquicardia regular, de QRS, de R a R regular, con QRS estrecho y con una frecuencia que va entre 120 a 250, de acuerdo al texto que ustedes busquen, porque en otros libros le dicen de 150 a 250. La onda P puede ser no visible, retrógrada o enmascarada. Si volvemos a recordar lo que hemos explicado, que la contracción es simultánea entre la aurícula y el ventrículo, ¿dónde está la onda P? En el QRS. En el QRS. Entonces muchas veces no la vamos a ver. La onda P retrógrada puede aparecer como una pseudo S en las derivaciones inferiores o como una pseudo R' en B1 o AB, así como que una morfología de bloque incompleto de rama derecha. Bien, vamos a mirarlo acá. Veamos, esto es un ritmo sinusal, un ritmo con onda P normal, ¿verdad? Bien. En cambio, en la taquicardia y reentrante intranodal vamos a fijarnos que tenemos onda P. ¿Ustedes ven onda P? Yo no veo onda P. No, está plano esto. No hay onda P. Pero pudiese ocurrir que en las derivaciones, sobre todo inferiores, podamos observar una onda como pseudo S, como si fuera una pseudo S al final, un empastamiento al final del QRS. Fíjense, acá se ve mejor. Si ven esto, y es negativa porque justamente la activación de la aurícula, ¿cómo es? En este caso, que es reversa, es de abajo hacia arriba. Entonces se vuelve negativa en las derivaciones de 2, de 3 y ABF. Entonces, fíjense que estas pequeñas onditas podrían corresponder con la activación de la aurícula que ocurre en simultáneo con el QRS, activación ventricular. En cambio, acá veámonos en B1. Fijémonos que en B1 tenemos que encontrar ese patrón de pseudo R. Esto es un ritmo sinusal normal. Tenemos una onda P bifásica, QRS con R corta, ¿bien? Pero fijémonos acá, en esta derivación, ¿ustedes ven la onda P? Yo no la veo. Bien, no hay onda P. Y lo otro que encontramos, esta pequeña ondulación, si la ven, chiquitita, esta pequeña ondulación es mínima, que equivale a esa pseudo R. Bien, otras veces vamos a ver otros ejemplos que se ven un poquito mejor. El RP es el espacio que hay entre el inicio de la onda R y el inicio de la onda P. Es lo que vamos a medir. Y esto se caracteriza por tener un RP corto. ¿Qué quiere decir? Que entre el tiempo de activación ventricular y auricular es muy estrechito, porque ocurre casi simultáneamente, vuelvo a decir.
Entonces, el RP es menor a 70 milisegundos. Y esto lo va a diferenciar de la taquicardia por vía accesoria, que es mayor a 70 milisegundos. Bien. Fíjense ustedes en esta imagen que tienen acá, como no tenemos onda P, y aquí, al final del QRS tenemos una pequeña ondulación. Si la alcanzan a ver, que la señala mi EKG. Obviamente esto es un dibujo, así que se puede ver mejor. Entonces, vamos a sumar los espacios entre el inicio de la onda R y el inicio de la onda P y tenemos que apenas son 40 milisegundos o 50 milisegundos. Por tanto, esto corresponde a un RP corto. Bien, vamos a ver un ejemplo. Fijémonos en este electrocardiograma. Cuando vemos este electrocardiograma, ¿qué es lo que nos llama la atención? La frecuencia cardíaca, ¿no? Está rápido. Este paciente está con una frecuencia cardíaca muy rápida. ¿En torno a cuánto? A ver. Entonces está allí entre 240 a 210. Bien. Entonces está bastante rápida esta arritmia, pero ¿qué es lo que siente que nos vamos a fijar? ¿Que QRS cómo es? Angosto. Entonces pensamos que es supraventricular. Una cosa más, ¿este ritmo es regular o es irregular? Es regular, ¿verdad? Entonces estamos convencidos que nos vamos para las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Tenemos el diagnóstico. Eso es todo lo que ustedes deben saber. Ya después, si medimos el RP y establecemos si es una reentrante intranodal o es una taquicardia por vía accesoria, ya es un diagnóstico más fino. ¿Bien? Pero con que ustedes sepan reconocer esto, ustedes tienen el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la reentrante intranodal como de la vía accesoria es exactamente el mismo. ¿Bien? Listo. Entonces, en el electrocardiograma se observa una taquicardia irregular con QRS estrecho con un intervalo RP menor de 70 milisegundos debido a activación en simultáneo de la aurícula y el ventrículo. La onda P retrógrada puede ser difícil de visualizar y se oculta en la porción final del QRS o puede generar ondas pseudo S en derivaciones de la cara inferior o pseudo R en B1. Vamos a fijarnos aquí a ver si aparece. Fíjense ustedes acá, la verdad que bien difícil de verla porque tiene que ser bien pasada. Aquí está, miren. Esta pequeña muesquecita que se ve aquí al final de la onda S y negativa, esa sería la onda P retrógrada. Y si nos vamos a B1, miren que está mucho más clara. Este piquito que ustedes ven aquí, que se levanta, no es un bloque incompleto de rama derecha. Esa es la onda P retrógrada. Bien, fíjense, esa es la onda P retrógrada. Entonces tenemos criterio para una reentrante intranodal. Fijémonos en este otro electrocardiograma, veamos la frecuencia cardíaca. A ver, ayúdenme a calcular rapidito. 300, 150, pero tenemos dos latiditos menos, dos cuadritos menos. Muy parecido a la otra. Serían 60, 240 nuevamente. Estamos alrededor de 240 latidos por minuto. Bien. Esta taquiarritmia es de QRS ancho o estrecho, es QRS estrecho. ¿Es regular o es irregular? ¿Ante qué estamos? Ante una taquicardia paroxística supraventricular. Vemos, si busquemos las ondas P retrógradas por aquí, aquí parece que hay una muesca, acá no se ve, no se ven todos los latidos, por cierto, las muescas, no es que va a parecer uniforme en todos los latidos, generalmente no se ve así, pero aquí la señalan las flechitas, fíjense aquí, como esta pequeña muesquita al final de la S. La verdad que es bastante complejo, pero más fácil es ver B1, nuevamente, ¿qué ven en B1? Fíjense, esa imagen de pseudo reprima, ¿bien? Entonces, cuando ustedes vean esto, ya puedes tener una retrante intranodal. ¿Cómo tratamos a un paciente que está? Porque no solamente vemos electro, ustedes no van a ver electros, van a ver pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tratamiento del paciente que está ante un ataque arriba? Siempre, si bien yo voy a mencionar los pasos, ustedes tienen que dividir lo que ya hemos aprendido, paciente estable o inestable. Y hemos aprendido lo que es inestabilidad hemodinámica, que no solamente es hipotensión arterial. Hemos dicho que puede ser angina de pecho, que puede ser edema agudo de pulmón, que puede ser trastorno de deterioro del nivel de conciencia. Todo eso es inestabilidad hemodinámica. Entonces dividimos las aguas, paciente estable y paciente inestable. El inestable que vamos a hacer, cardioversión eléctrica en todas las arritmias. Punto. Tratamiento agudo, el primer paso en los pacientes estables va a ser maniobras vagales, tienen un éxito muy bajo, entre el 20 y el 40%, pero igual lo intentamos porque hay pacientes que cortan la arritmia solamente con el masaje vagal. Y en segundo paso, si esto no funciona, nos vamos a ir a la adenosina. Si la adenosina no funciona, podemos tener la opción de beta bloqueantes o calcio antagonistas como el verapamilo. El tratamiento agudo de la taquiarritmia por entrada intranodal se basa en disminuir la conducción AB para determinar la arritmia. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el propósito del tratamiento? Enlentecer el nodo AB. Vimos que el circuito está ¿dónde? En el nodo AB. Entonces, si yo enlentezco ese nodo AB, entonces voy a permitir que revierta el ritmo. Por eso tengo que mis maniobras
o tratamiento farmacológico va dirigido al nodo auriculoventricular. Esto se puede lograr con maniobras vagales, como masaje de seno carotídeo o maniobras de Valsalva, o con adenosina endovenosa a dosis sucesivas de 6, 12 y hasta 18 miligramos en bolo. En caso de que la adenosina no sea efectiva, se podrá administrar betabloqueantes endovenosos o bloqueantes de calcio antagonistas como DTS y verapamil. Si el tratamiento médico fracasa o el paciente presenta signos de descompensación hemodinámica, se debe recurrir siempre a la cardioversión eléctrica y lo vamos a hacer con baja carga. Generalmente responden con 50 o 100 joules estas arritmias. Entonces, fíjense cuál es la maniobra de Valsalva que vamos a utilizar. Esta maniobra de Valsalva es una maniobra modificada. Bien, ya sabemos que, ¿qué es hacer Valsalva? Es pujar con la nariz cerrada, ¿no? Eso le pedimos al paciente, que puje como cuando va al baño. Así le pedimos. Tape la nariz y puje, ¿no? Pero en este caso, esta maniobra puede ser más efectiva que pedirle al paciente que solamente haga Valsalva, que se hace de la siguiente forma. El paciente semisentado, en posición semi-Fowler, le hacemos que sople o que expire forzadamente en una jeringa de 10 cc. Entonces, intentamos que el paciente mueva el émbolo, que llene de aire, que haga fuerza, y con eso, ¿qué hace? Valsalva, llenando la jeringa de 10 ml de aire, soplándola durante 15 segundos. Pasados los 15 segundos, le acostamos al paciente y le hacemos elevar las piernas a 45 grados. Y pasado este tiempo de los 15 segundos, volvemos a sentar al paciente 30 segundos y en teoría, en cerca del 40% de los casos, esta maniobra va a hacer que baje la frecuencia cardíaca y que se corte la arritmia, se corte, si se revierta la arritmia reentrante intranodal. El masaje de seno carotidio es una opción también que podemos hacer. Ojo que tiene sus contraindicaciones o sus observaciones, no contraindicaciones, observaciones. Pacientes de edad avanzada que pueden tener clasificaciones o ateromas calcificados y que al masajear se pueden desprender pedacitos o fragmentos y provocar ACV. No es bueno ocultar las arterias carótidas antes de hacer el masaje carotidio. Si encontramos un soplo, no vamos entonces a hacer el masaje carotidio. Después de eso, todos los pacientes serían candidatos para hacer masaje carotidio, que se realiza de la siguiente forma, como lo explica aquí en este párrafo. Lo que se hace es girar muy levemente el cuello del paciente, muy leve, y a nivel del ángulo de la mandíbula, a este nivel encontramos los cuerpos carotidios, ¿bien? La bifurcación de la arteria carótida. Cabe recalcar que esta bifurcación es diferente en cada persona. Hay personas que tienen la bifurcación bien alta, por tanto el cuerpo carotidio estará bien alto, y otros que la tienen más bajita. Cuando hacemos ecografía lo podemos ver, pacientes que tienen el bulbo carotidio a mitad del cuello y otros que tienen casi al finalizar del cuello. Entonces vamos a ir haciendo el masaje, tratando de llegar a ese lugar, hacia el bulbo carotidio, a los cuerpos carotidios, y vamos a hacer un masaje sostenido en esa posición durante 5 a 10 segundos, muy leve, un masaje muy leve. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que pues el paciente va a tener en ese momento una mayor estimulación vagal, eso va a hacer que baje digamos, el nivel de dromotropismo, conducción del nodo auriculoventricular y que se pueda cortar la arritmia. Entonces, fíjense que este masaje puede llegar a ser efectivo, lo podemos hacer, lo vamos a hacer en la práctica. Ustedes pueden ir a practicar a su casa, intenten estar acostados por si acaso se vayan a desmayar. No todos responden, fíjense que solamente entre el 20 y el 40%, y sí, se les baja la presión. Si bajan la frecuencia cardíaca, que también puede bajar. También cuando se activa el vago, la presión arterial. Tiene que estar el paciente en decúbito supino. Hay pacientes que son muy sensibles, que solamente se lo tocan y ya les baja la frecuencia cardíaca y sienten náuseas y sienten una sensación muy fea como que se van a desmayar. Entonces el consejo es hacerlo acostado. Hay otros que le hacen mucho masaje y no les pasa absolutamente nada. Son aquellos del 80% no respondedores, ¿bien? Pero lo intentamos hacer porque no nos cuesta nada, es gratis. Y en segundo lugar, tiene muy pocas complicaciones, no tiene complicaciones básicamente, ¿no? Bien, entonces volvemos nuevamente al tratamiento, ya agotamos el recurso de las maniobras vagales, no tuvo éxito. ¿Cuál es el siguiente paso? La adenosina. ¿Y cómo vamos a pasar la adenosina? La adenosina es un fármaco que se pasa de forma rápida. Ustedes cargan una jeringa con una ampolla de 6 miligramos, le ponen la vía al paciente primeramente, la vía está con solución fisiológica y hacen que corra a chorro la vía fisiológica, ¿bien? Entonces en ese momento ustedes le inyectan el bolo de la adenosina en bolo, rápido, y hacen que siga pasando la vía con solución fisiológica para que se perfunda rápidamente, porque el efecto de la medicación es fugaz. Es sumamente rápido. El paciente puede sentir rubefacción, calor facial, el síntoma es un poquito feo después de la adenosina, pero es un fármaco que también es bastante efectivo. Entonces, ¿qué es lo que hace la adenosina? Es un fármaco que enlentece la conducción a nivel del nodo auriculoventricular y también corta la arritmia. Va justamente ahí, al nodo AB. ¿Bien?
Si no funciona con una ampolla, podemos repetir 2 ampollas cargadas en la misma jeringa, así mismo, rápido. Y si no funciona, podemos volver a repetir las 2 ampollas o incluso algunos textos dicen 3 ampollas, así mismo en bola. Bien, y si eso no funciona, nos podemos ir a los beta bloqueantes o al verapamilo endovenoso. Y si eso no funciona, podría ser amiodarona en nuestro medio. Y si no funciona, cardioversión eléctrica. Bueno, ustedes ya están peritos en eso porque ya lo hemos practicado y es lo común en el tratamiento de las arritmias. ¿Bien? Tratamiento crónico lo vamos a hacer en estos pacientes. Hay 2 opciones, el curativo, que es la ablación. Pero hay pacientes que no se quieren ablacionar porque una ablación, ¿de qué tiene riesgo? De bloqueo auriculoventricular. Una ablación hecha en manos no expertas, el paciente puede salir con un marcapaso. Entonces, imagínense ustedes una chica de 40 años con un marcapaso ya, porque le ablacionaron el nodo AB y no ablacionaron la vía, sino que le ablacionaron toda la conducción. Entonces, por eso tiene que ser en centros especializados, en manos experimentadas, con especialistas, y en aquellos es de bajo riesgo y es curativo. Pero en aquellos que no quieren porque tienen temor, le podemos mantener un tratamiento farmacológico crónico con dosis bajas de bisoprolol, por ejemplo. 2,5 de bisoprolol, 5 miligramos de bisoprolol. Entonces, la ablación por catéter es tratamiento definitivo y va a tener una tasa de éxito por encima del 95%, o sea, es muy alta.